Buen día, mi nombre es Nicole Pacheco, soy aprendiz del Tecnólogo de Gestión Eficiente de la Energía y el día de hoy les haré una explicación sobre la ley de Faraday y la ley de Letts para un video de experimentación. Como introducción tenemos la ley de Faraday y la ley de Lenz son principios fundamentales en la física electromagnética. La ley de Faraday describe cómo un campo magnético cambiante induce una corriente eléctrica en un circuito, mientras que la ley de Lenz determina la dirección de esta corriente, siempre oponiéndose al cambio que la causó. Juntas, estas leyes explican el funcionamiento de muchos dispositivos eléctricos, desde generadores hasta transformadores, y son esenciales para la tecnología moderna. En esta presentación explotaremos en detalle ambas leyes, su formulación, matemática y cómo se aplican en el contexto de la ingeniería y la tecnología moderna. También veremos ejemplos prácticos que ilustran su importancia en la vida cotidiana y cómo han permitido el desarrollo de dispositivos esenciales en nuestro mundo actual. Comenzando, tendremos qué es la ley de Faraday. Entonces, bueno, decimos que la ley de Faraday establece que un cambio en el flujo magnético a través de un circuito cerrado induce una fuerza electromotriz FEM, llamada FEM, en el circuito. En términos simples, cuando un campo magnético varía en el tiempo cerca de un conductor, se genera una corriente eléctrica en el conductor. Entonces, esta fue formulada por Michael Faraday en 1831, siendo un principio fundamental de la electromagnética. Para poder entender mejor esta ley, es útil desglosarla en sus tres componentes claves. Bueno, como componentes claves tenemos primero el flujo, magnético. Entonces decimos que el flujo magnético es una medida de la cantidad del campo magnético que atraviesa una superficie dada. Se define como el producto del campo magnético B y el área A, perpendicular al campo, y se miden en unidades llamadas Weber, demostradas por WB. Si el campo magnético o el área cambia, el flujo magnético a través de la superficie también cambiará. Como segundo componente tenemos la inducción electromagnética, que se basa en que la ley de Faraday nos dice que cuando hay un cambio en el flujo magnético a través de un circuito, se induce que una FEM en el circuito. Este cambio puede ser causado por variaciones de intensidades en el campo magnético, en la orientación de un circuito respecto al campo, o en el área de la superficie que el campo también puede atravesar. Como tercer componente tenemos la proporcionalidad y direccionalidad. Entonces decimos que la magnitud de la FEM inducida es proporcional a la velocidad con la que cambia el flujo magnético, es decir, cuanto más rápido cambia el flujo, mayor será la FEM inducida. Además, la ley de Faraday se combina con la ley de Lenz para determinar la dirección de la corriente inducida. Siempre se orienta de manera que se opone al cambio en el flujo magnético, que la produjo, asegurando la conservación de la energía. Bueno, podemos decir que prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en la ley de Faraday, especialmente lo referido a los generadores, transformadores y motores eléctricos. Bueno, como fórmula para la ley de Faraday tenemos que la fuerza electromotriz FEM inducida en voltios es igual a el cambio en el flujo magnético a través del área del circuito sobre el delta del cambio en el tiempo en segundos. Entonces, ya vemos que tenemos un negativo. Entonces, ya explicando la ley de Lenz a continuación, nos dará el porqué. Entonces, bueno, la ley de Lenz. Bueno, la ley de Lenz es un principio fundamental del electromagnetismo, que describe la dirección de la corriente inducida por un cambio en el flujo magnético. Esta ley establece que la corriente inducida en un circuito debido a un cambio en el flujo magnético siempre tendrá una dirección
tal que su campo magnético se opone al cambio en el flujo magnético que la originó. En otras palabras, podemos decir que la ley de Lenz asegura que la fuerza electromotriz Fe inducida actuará de manera que intentará contrarrestar el cambio en el campo magnético que la provocó. Este principio podemos decir que es una manifestación del principio de conservación de la energía. Entonces podemos decir que, por ejemplo, si el flujo magnético a través de un circuito aumenta, la corriente inducida genera un campo magnético en la dirección opuesta al campo que la está aumentando. Esto es tratando de reducir ese cambio. Si el flujo disminuye, la corriente inducida genera un campo magnético en la misma dirección que el campo que está disminuyendo, tratando de mantener un flujo magnético constante. Bueno, entonces podemos decir que la ley de Lenz es lo que se expresa por el signo negativo en la ley de Faraday. Sin embargo, podemos hallar el flujo, magnético para poder hallar la ecuación de la fórmula de la ley de Faraday. Entonces decimos que el flujo en un campo magnético uniforme a través de un circuito plano, superficie constante, con un campo constante viene dado por flujo magnético es igual a la inducción magnética por la superficie definida por un conductor por el coseno del ángulo perpendicular a la superficie definida por el conductor y la dirección del campo. Entonces ya sabemos que este signo negativo nos indica que la Fe inducida y la corriente resultante actúa en una dirección que se opone al cambio al flujo magnético. Entonces tenemos como ejemplo los siguientes. El primero, el motor de corriente continua se basó en el aprovechamiento de un disco de cobre que rebota entre los extremos de un imán generando una corriente continua. Como segundo ejemplo tenemos un transformador, un generador, de corriente alterna, un freno magnético o una cocina eléctrica. Entonces, en las conclusiones podemos decir que la ley de Faraday y la ley de Lenz son principios fundamentales en el electromagnetismo, que explican la relación entre los campos magnéticos y la generación de corriente eléctrica. La ley de Faraday establece que un cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una fuerza electromotriz llamada Fe. En ese circuito, siendo la base del funcionamiento de los dispositivos como los generadores eléctricos y los transformadores, entonces podemos decir que por su parte la ley de Lenz complementa la ley de Faraday. Al determinar la dirección de la corriente inducida, según la ley de Lenz, la corriente inducida genera un campo magnético que se opone al cambio del flujo magnético que la produjo, asegurando la conservación de la energía. Entonces podemos decir que en conjunto estas leyes no solo describen cómo se puede generar una electricidad a partir de un campo magnético cambiante, sino que también pueden garantizar que el proceso respete el principio de la conservación de la energía al evitar que la energía se cree o se destruya sin causas. Son esenciales para entender el funcionamiento de muchos dispositivos eléctricos y para el desarrollo de las tecnologías que aprovechan la interacción de la electricidad y el magnetismo. Eso sería. El día de hoy realizaremos un experimento para la explicación de la ley de Faraday y de Lenz. Para ello necesitamos un vaso, agua, hilo de coser, un pedazo de aluminio, un plato de cualquier material y un imán. Necesitaremos el vaso y el pedazo de papel aluminio para hacer un molde de un vasito. También podemos utilizar los vasos de aluminio. Lo ajustamos y lo apretamos para darle la forma del inicio del vaso. Ya teniendo una forma de un vasito, ahora con un pedazo de hilo vamos a suspender el imán de la siguiente manera. De esta manera que lo podamos suspender. Ahora con el vaso de agua vamos a echar una cantidad
donde el vasito de aluminio que armamos pueda flotar. De esa manera. Como sabemos, el imán no atrae al aluminio porque es un material ferromagnético, pero podemos hacer que este imán interactúe con el aluminio. Vamos a hacer girar fuertemente el imán sin que toque el aluminio. Como verán, sin que los imanes toquen el vaso, él mismo comienza a girar. Ahora los imanes giran en sentido contrario, mientras que el vaso se mantiene. Entonces, ¿qué sucede? Aquí intervienen algunos conceptos. Por un lado, tenemos la ley de Faraday, que nos dice que cuando un cuerpo magnético varía en el espacio, genera una FEM o una fuerza electromotriz. Esta FEM, cuando ocurre dentro de un conductor, es en este caso que es el aluminio. Esto es lo que se genera en una corriente eléctrica dentro del vaso de aluminio, llamados corriente Foucault, en honor a quien lo descubrió, que son pequeños circuitos en la corriente, circula de manera circular generando un campo magnético. En otro concepto que podemos ver acá es la ley de Lenz, la cual nos dice que el campo magnético generado por esa corriente inducida se opone a su vez al campo magnético que lo genera los dos campos magnéticos, el de la corriente del vaso y el imán, son los dos que interactúan y hacen que se mueva.